En esta clase vamos a conocer, te voy a presentar tres conceptos que son de los más utilizados y populares en el análisis técnico y el estudio de las gráficas. Son los soportes, las resistencias y las tendencias. Pero vamos a entrar en materia de inmediato. El primer concepto que te quiero presentar es el soporte. Ya te he hablado un poco del soporte en el pasado, pero piensa en el soporte como un piso temporal para el precio de un instrumento. Suele ser un precio mínimo que se repite durante un periodo prolongado de tiempo, es decir, cuando se conforma una tendencia bajista, el soporte funciona de base o punto de rebote. Típicamente el precio no baja más de allí, y mientras más veces el precio rebote en este mismo nivel, más fuerte se alza el soporte. El soporte evita que el precio siga cayendo. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que realmente detiene el precio? Los inversionistas. Lo que sucede aquí es que millones de inversionistas dominan este concepto de soportes y resistencia. Por lo tanto, están esperando que el precio no caiga más allá de este nivel. Así, cuando llega hasta aquí, ellos consideran que el precio ya está muy bajo y comienzan a comprar masivamente. ¿Y qué pasa cuando aumenta la demanda? El precio sube. Claro que algunas veces el precio logra perforar el soporte, logra bajar más allá de este nivel, y cuando eso pasa tiende a caer con fuerza. Y en esos casos los soportes suelen convertirse en resistencias. Te lo voy a mostrar en una gráfica para que lo tengas más claro. Aquí puedes ver cómo el precio cayó en varias ocasiones. Sin embargo, no logra bajar más lejos de esta zona. El precio llega y vuelve a rebotar hacia arriba. A este nivel de precios que actúa como piso se le conoce como soporte, y la fortaleza del soporte aumenta con cada nuevo rebote. Es decir, cada vez que el precio rebota una vez más en este mismo nivel, hace que sea más difícil de perforar la próxima vez que caiga. Es decir, si el precio vuelve a bajar, será menos probable que logre ir más allá de esta zona. Lo más probable es que rebotará nuevamente hacia arriba. Luego está la resistencia, que es exactamente lo opuesto al soporte. Debes pensar en la resistencia como un techo, es decir, un nivel máximo de precios que detiene la subida. Y el precio rebota hacia abajo o retrocede cuando toca este nivel. Aquí sucede lo mismo, los inversionistas consideran que el precio ya está muy alto y comienzan a vender. Por lo tanto, los precios bajan. Al igual que el soporte, la resistencia se hace más fuerte, es decir, más difícil de penetrar con cada nuevo rebote. Pero cuando el precio finalmente perfora la resistencia, sube con fuerza y la resistencia se convierte en soporte. Estos niveles de soporte y resistencia te ayudarán a tomar decisiones en tus inversiones. Vas a utilizar estos niveles para predecir cambios en las tendencias o medir la fuerza del movimiento de los precios. Al igual que otros inversionistas, cuando el precio se acerque a uno de estos niveles, podrás decidir comprar o vender para tomar ganancias o aprovechar oportunidades. Al igual que el soporte, la resistencia detiene la tendencia del precio. El precio llega hasta aquí y rebota hacia abajo, y su fortaleza aumenta con cada nuevo rebote. El precio sube, llega hasta la zona de resistencia y vuelve a bajar. Sube de nuevo, se acerca a la zona de resistencia y vuelve a bajar. Y cada vez es más difícil que logre subir por encima de la resistencia porque los inversionistas están viendo lo que ha sucedido en el pasado. Por lo tanto, cuando el precio alcanza este nivel, ellos consideran que ya está muy alto y comienzan a vender. Y esto lógicamente empuja los precios hacia abajo y la resistencia mantiene su lugar y se hace más fuerte. Es un fenómeno psicológico, pero que actúa con mucha claridad y no puedes ignorar esto cuando hagas tus inversiones. Jamás se te ocurra comprar cuando el precio esté muy cerca de la resistencia porque no le queda mucho camino hacia arriba y lo más probable es que baje. Así que cuando vayas a hacer una compra, siempre recuerda verificar las resistencias del pasado para asegurarte de que no haya una pared que detenga tus beneficios. De la misma forma, no vendas cuando el precio se encuentre cerca de un soporte. Si tú consideras que la caída es muy fuerte y que seguramente logrará perforar el nivel de soporte, es mejor que esperes a que lo haga para invertir tu dinero. Vas a perder unos cuantos pips de beneficios por una entrada tardía, pero te estarías protegiendo contra un posible rebote que llorarás con amargura. Ten en cuenta que los soportes y resistencias no son números exactos, más bien puedes verlo como zonas. Ten mucho cuidado al interpretar las posibles rupturas de estos niveles porque algunas veces no lo son. Como te digo, debes verlo como una zona aproximada y quizás en la gráfica parezca haber superado el nivel, pero en realidad no es así. En los gráficos de velas típicamente se pueden ver como las sombras de las velas superan el precio, pero en realidad el cierre nunca ocurrió fuera del nivel.
para confirmar un rompimiento del soporte de la resistencia debes esperar que al menos una o dos velas cierren por encima de la resistencia o por debajo del soporte, según sea el caso. Y para el caso del rompimiento de resistencia, el cierre de la segunda vela debe ser superior al máximo de la vela anterior. Y para el caso del rompimiento de soporte, el cierre de la segunda vela debe ser inferior al mínimo de la vela anterior. Hay casos en los que una vela cierra por encima de la resistencia, pero justo después el precio cae. Y lo que ocurrió aquí es que dicha resistencia se hizo más fuerte. Una técnica bastante útil para identificar las zonas de soporte y resistencia de forma más certera es hacerlo en un gráfico de líneas, porque las líneas solo reflejan el precio de cierre y no se ven los máximos ni los mínimos que se prestan a confusiones en esos casos. El otro concepto que te quiero mostrar se llama pullback o corrección. Es un movimiento en contra de la dirección prevista que se forma al romper un soporte o una resistencia. Sin embargo, es un movimiento que no dura mucho tiempo y es una confirmación del movimiento principal o la dirección prevista. Te voy a mostrar cómo sucede. Digamos que tienes una tendencia alcista que ha estado intentando romper una resistencia. Cuando finalmente lo logra, lo más probable es que el precio siga subiendo. Sin embargo, tendrá lugar lo que se conoce como pullback o corrección, que llevará al precio de regreso al nivel de la resistencia, que ahora se ha convertido en un soporte y que hará rebotar el precio y lo llevará a su continuidad natural hacia arriba. De la misma forma, el pullback ocurrirá al romper un soporte. El precio avanzará un poco hacia abajo, ocurrirá la corrección, toca el antiguo soporte que ahora se convierte en una resistencia y el precio continúa bajando. Esta es la forma en la que un soporte se convierte en resistencia y una resistencia se convierte en soporte. Por ejemplo, aquí tenemos una clara resistencia que hizo caer los precios en varias oportunidades en el pasado. Ahora el precio ha estado subiendo nuevamente y se acerca a la resistencia, pero el impulso de la subida es tan fuerte que logra perforarla. El precio sube con fuerza, sin embargo, cuando eso ocurre, tiene lugar el fenómeno denominado pullback o corrección, de manera que el precio cae nuevamente hacia la zona de la antigua resistencia, con la diferencia de que ahora esta actúa como soporte y hace rebotar el precio nuevamente hacia arriba para continuar con la tendencia alcista. Y de esa forma esta resistencia ahora se ha transformado en un soporte que posiblemente detendrá la caída del precio en el futuro. Exactamente lo mismo ocurre cuando es un soporte que se convierte en resistencia. En el pasado se formó un soporte y ahora hay una caída tan fuerte que el precio se va más allá de este nivel. Ocurre el esperado pullback y la subida encuentra un techo en el antiguo soporte que ahora actúa como resistencia y hace caer el precio nuevamente para que continúe con su tendencia bajista. Ahora te voy a explicar cómo ocurre el fenómeno o por qué ocurre el fenómeno del pullback en la vida real. Tomemos como ejemplo una zona de resistencia en el precio del oro respecto al dólar. El precio ha rebotado hacia abajo en otras oportunidades, formando una fuerte resistencia, pero ahora digamos que se está acercando nuevamente a la zona. Poco antes de que termine de llegar a la zona, nos enteramos en las noticias de que está ocurriendo algo en Estados Unidos, que típicamente es de estas noticias que debilitan la economía. Puede ser, como te digo, una empresa importante de Nasdaq que se declaró en quiebra, o puede ser un anuncio de muy baja tasa de desempleo, mejor dicho, baja tasa de empleo, una alta tasa de desempleo, o inclusive si nos ponemos extremistas, un ataque terrorista. Todo eso debería hacer caer el precio del dólar y por lo tanto hacer subir el precio del oro, porque el oro es un activo de refugio. Esto lo que quiere decir es que cuando se espera una devaluación del precio del dólar, los inversionistas, las personas, los ahorristas, convierten su capital en oro, es decir, compran oro para que su capital no se devalúe. Entonces, en esta situación habrá un grupo de inversionistas que estarán convencidos de que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es suficiente para romper la resistencia y llevar el precio del oro a niveles muy altos. Ellos comprarán esperando este impulso alcista. Entonces, llamemos a este grupo número 1 el de compradores, el grupo verde. El grupo verde está comprando, esperando un alza en el precio del oro. Habrá otro grupo de operadores que le tienen mucha confianza a la resistencia y ellos están seguros de que hará su trabajo sin problema. Actuará como techo
y provocará de nuevo un rebote hacia abajo. Este grupo de inversionistas venderá esperando esa fuerte caída provocada por la resistencia. A este grupo de vendedores lo llamaremos el grupo rojo. El grupo rojo está vendiendo, esperando una caída en el precio del oro. Un tercer grupo de operadores tiene dudas. Ellos no están seguros de lo que va a ocurrir, así que ellos se mantienen neutros. Ni compran ni venden. Ellos esperarán a ver qué pasa para decidirse. Este será el grupo gris. El grupo gris no toma posiciones porque tiene dudas. Ahora, supongamos que el precio rompió la resistencia. La confianza en el dólar disminuyó lo suficiente. El oro actuó como activo de refugio y los precios del oro subieron con tanta fuerza que rompieron la resistencia y se fueron arriba. Como pueden suponer, el grupo verde está muy contento. Ellos están ganando dinero porque compraron. En el grupo rojo pasa lo contrario. Ellos están tristes y molestos porque están sufriendo fuertes pérdidas. Ellos vendieron, por lo tanto sus posiciones abiertas están en negativo. En el tercer grupo ya no están tan dubitativos. Ya vieron lo que ocurrió y ahora están esperando una oportunidad para comprar. Lo que sucede a continuación es que algunos inversionistas del grupo verde están satisfechos con sus ganancias. Ellos están conformes con el dinero que ganaron hasta ahora y comienzan a cerrar sus posiciones para tomar beneficios. Ellos compraron barato y ahora el precio ha subido lo suficiente para que puedan vender caro. Así que una parte de este grupo comienza a vender, cerrando sus posiciones. Estas ventas provocan una ligera caída del precio, mientras ellos siguen cerrando sus posiciones. Y ahora que el precio está nuevamente cerca de la resistencia, aquellos inversionistas del grupo gris que estaban esperando una oportunidad y que conocen el concepto del pullback, comienzan a comprar masivamente, decididos a no dejar pasar el tren. Por otra parte, algunos miembros del grupo rojo que están perdiendo dinero también aprovechan esta corrección para cerrar sus posiciones perdedoras y que la pérdida no sea tan grave como si hubiesen cerrado aquí. Por lo tanto, esta compra masiva de oro provoca que el precio vuelva a subir para continuar su camino hacia arriba en una marcada y confirmada tendencia alcista. Y así, mi querido amigo o amiga, es como se comporta el mercado. De una forma muy simplificada, lógicamente, pero es así. El otro concepto que te quiero mostrar en esta clase es la tendencia. La tendencia es otra de las formas más comunes de análisis técnico. En este mundo siempre vas a escuchar cosas como la tendencia es tu amiga, nunca operes en contra de la tendencia, siempre invierte en dirección de la tendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se identifica correctamente, la tendencia es un método muy preciso, pero identificar correctamente una tendencia no es tan fácil como parece. O quizás sí lo es. La verdad es que las reglas son muy simples, pero nuestras emociones algunas veces nos juegan en contra y terminamos trazando las líneas de tendencia como nos gustaría que fueran y no como realmente son. Ahora bien, la tendencia depende mucho del periodo de tiempo en el que estés viendo tu gráfico, y la manera correcta de identificar una tendencia es visualizar el movimiento del precio en varios periodos de tiempo a la vez. Para definir o marcar una tendencia, tu plataforma de inversión dispone de diversas herramientas que utilizarás y que te ayudarán a visualizar mejor los movimientos del mercado, soportes, resistencias y tendencias. Yo estoy utilizando MetaTrader 4, que es la plataforma que descargamos de forma gratuita desde Oanda y que la mayoría de los brokers también tienen a tu disposición. Es el mejor software gratuito de gráficos. Posee una amplísima variedad de herramientas, indicadores y escalas de tiempo, pero lo que la hace tan especial es que posee un lenguaje de programación propio que te permite, si tienes los conocimientos técnicos, fabricar indicadores personalizados, estrategias automatizadas de inversión o robots que compran, venden y cierran posiciones automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones en los precios, y puedes ponerlas a prueba con datos del pasado para verificar que funcionan correctamente. Hay muchas otras herramientas gráficas, tanto gratuitas como pagadas, y yo te he incluido una lista de las mejores herramientas gráficas como adjunto en este curso. Es un regalo que incluí en agradecimiento por haber aprovechado esta oferta. Allí vas a encontrar los nombres de los programas para gráficos, verás una descripción resumida del software, una foto de muestra para cada uno, su precio y la página del fabricante para que puedas comprar o descargar la que más te guste. Entonces, volviendo a nuestro tema, para trazar una línea de tendencia, debes abrir la gráfica del instrumento financiero que vayas a estar analizando. Yo voy a cerrar todas las gráficas que tengo en pantalla para que veas cómo se hace desde cero. Supongamos que nos interesa el par dólar-yen.
Por lo tanto voy a buscar el dólar yen en la ventana de observación del mercado. Si no estás viendo esta ventana, supongamos que está cerrada por alguna razón, la puedes abrir haciendo clic en el menú ver y selecciona observación de mercado. Ahí entonces busca el dólar yen y puedes hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la segunda opción que dice ventana de gráfico. O también puedes simplemente hacer clic con el botón izquierdo y arrastrar hacia el área gris. Si arrastras hacia una gráfica abierta vas a cambiar el instrumento de la gráfica. Por ejemplo, si arrastro el euro dólar hacia la gráfica del dólar yen, ahora la misma ventana ya no muestra los precios del dólar yen sino del euro dólar. Sin embargo, si ahora arrastro el dólar yen hacia el área gris, tendré dos gráficas abiertas y así puedo monitorear dos instrumentos al mismo tiempo. Las ventanas de gráficos se pueden maximizar, restaurar o minimizar, o bien puedo organizarlas haciendo clic sobre el menú ventana y luego en mosaico horizontal o mosaico vertical también. Ahora, para lo relativo a la tendencia voy a dejar las dos ventanas con el dólar yen, pero en distintos periodos de tiempo. Por ejemplo, voy a colocar la primera gráfica en un periodo semanal y la segunda en un periodo diario. Ahora voy a personalizar estas gráficas. Hago clic derecho sobre la gráfica y elimino la cuadrícula. Luego selecciono velas y finalmente clic derecho en la gráfica y propiedades para cambiar el color de las velas. Barra alcista la dejo en verde, barra bajista en rojo, luego vela alcista verde y vela bajista rojo y finalmente acepto. Ahí queda la gráfica como a mí me gusta verla. Podría repetir esto para las otras gráficas, pero como esta es mi configuración preferida la voy a guardar para facilitarme el trabajo. Hago clic derecho sobre la gráfica, luego plantilla, guardar plantilla y le pongo un nombre para identificarla como básica por ejemplo y la guardo. Ahora simplemente hago clic derecho sobre la otra gráfica, plantilla, y selecciono la plantilla básica de la lista. En caso de que no esté en la lista, selecciono cargar plantilla, busco mi plantilla recién creada que se llama básica y listo, tengo mi gráfica como me gusta. Lo mismo lo puedo hacer para las otras ventanas de gráfico. Cada vez que abro una ventana de gráfico puedo aquí cargar fácilmente la vista como a mí me gusta. Tú puedes cambiar los colores como prefieras. Elige la combinación de colores que más te guste, con la que te sientas más cómodo. A mí me gusta verde rojo sobre fondo negro. Tú podrías preferir blanco-negro sobre fondo blanco o cualquier otra combinación que prefieras. Juega con los colores hasta que te familiarices. Es importante que te sientas cómodo, que haya un buen contraste y que te resulte fácil visualizar los precios y leer la gráfica porque lo vas a hacer muchísimo. Ahora voy a maximizar la gráfica semanal. Se puede ajustar el zoom en los botones de la lupa para ver más tiempo o detallar un rango de tiempo corto. Este ha sido el comportamiento del dólar yen en las últimas semanas. Cada vela ha demorado una semana en formarse, por lo tanto cada vela refleja los cambios que sucedieron en toda una semana. Para trazar la tendencia debo seleccionar la herramienta de línea de tendencia. En este caso la tendencia es claramente alcista, porque son mínimos y máximos ascendentes, es decir, cada mínimo y cada máximo es mayor al promedio anterior. Las colas de las velas son cada vez más altas y las mechas también. Por lo tanto, la línea se traza en la base o en la parte inferior, justo por debajo de los mínimos. Debo cerciorarme de que no quede ningún mínimo por debajo de mi línea de tendencia, de lo contrario estaría mal trazada. Es decir, yo podría trazar la línea así, uniendo la mayoría de los mínimos, pero en este caso muchas velas, o las últimas velas, quedarían por debajo de la línea de tendencia y estaría mal trazada. Así que la manera correcta de hacerlo es esta. Habiendo hecho esto, vamos a ver el gráfico diario desde lejos. Aquí tenemos entonces el movimiento un poco más detallado, aunque es el mismo. Entonces trazo nuevamente la línea de tendencia alcista principal, uniendo los mínimos, y luego nos acercamos un poco para ver el comportamiento de los últimos días. Recuerda que como esto es una gráfica diaria, cada vela refleja el comportamiento de un día entero, no de una semana, como la gráfica anterior. Es decir, a cada vela le ha tomado un día en formarse. Y 5 velas de estas hacen una vela del gráfico
semanal. Bueno, 6 velas en realidad, porque el domingo también cuenta. Entonces aquí se puede ver la formación de una ligera tendencia bajista en los últimos días, porque los máximos han comenzado a ser más bajos, aunque a simple vista sería arriesgado pronosticar un cambio de tendencia sin el uso de otros indicadores que verás más adelante. Lo cierto es que, a pesar de que el gráfico semanal muestra una tendencia alcista bastante fuerte, el gráfico diario nos está hablando de debilidad. Pero recuerda que los precios nunca se van a mover consistentemente en una misma dirección, siempre habrá altos y bajos, porque siempre hay gente comprando y vendiendo, cerrando posiciones, tomando ganancias o reduciendo pérdidas. La actividad nunca se acaba. Por lo tanto, esta corrección también podría verse como una buena oportunidad para comprar. De hecho, lo fue en este primer valle que ocurrió, donde el precio volvió a subir con fuerza. Si el precio bajó, aquí habría sido una buena oportunidad para comprar, y subió con fuerza, y aquí podríamos haber vendido aprovechando unos buenos pips de ganancia. Ahora estamos viendo otra pequeña corrección que pareciera estar rebotando más arriba y que también podría ser una oportunidad para comprar. Esto mismo se podría hacer identificando una tendencia principal en el gráfico horario y buscando oportunidades de entrada en el gráfico de 1 hora. Desde luego, operar tendencias principales en gráficos de tiempo más corto también significan operaciones más cortas. Es decir, si operas un periodo semanal, tu posición podría permanecer abierta varias semanas, incluso meses, porque estás siguiendo un movimiento que demora mucho tiempo en formarse. Por el contrario, si operas un gráfico de 1 hora, tu posición no debería permanecer abierta más de unos pocos días, cuando mucho, porque el movimiento que estás siguiendo se forma rápidamente, y esto es algo que debes decidir con base en el tiempo que tienes disponible para dedicarle al trading, y también en el tamaño del capital que tienes para operar. Pero todo eso vamos a verlo más adelante en el capítulo correspondiente. Debes tener claro que siempre se estarán formando tendencias, y que dentro de las tendencias más grandes siempre habrá otras trayectorias más cortas. Así, observando una gráfica de un día, podemos ver una tendencia predominantemente alcista, pero si observas la gráfica de 15 minutos o de 5 minutos, el precio podría estar moviéndose hacia abajo en una corta tendencia bajista. En ese caso deberías buscar el punto mínimo de esa corta tendencia bajista para encontrar una oportunidad de compra que le daría continuidad a la tendencia alcista de largo plazo que estás viendo en el gráfico diario. También existen casos en los que no hay un claro movimiento hacia arriba o hacia abajo. En ese caso se puede hablar de una tendencia lateral, y en estos periodos de tiempo no es muy inteligente operar porque no se obtienen ganancias y nunca se sabe en qué dirección se moverá el mercado cuando finalmente comience una tendencia. En estos casos es preferible que esperes o que busques otro instrumento financiero en el que puedas invertir. Lo que debes tener claro es que el análisis, identificación de tendencias, así como sus cambios o posibles puntos de reversión son básicos en el desarrollo del análisis técnico. Los precios siempre se van a mover por tendencias. Al observar el gráfico de un instrumento verás que las cotizaciones se mueven siguiendo tendencias durante determinados periodos de tiempo. Irán por un tiempo hacia arriba, luego otro tiempo hacia abajo. Algunos tiempos al alza son más largos, otros son más cortos, y por lo general todos esos movimientos arriba y abajo respetan una tendencia más grande. Es decir, son fluctuaciones pequeñas que tienen lugar dentro de un movimiento macro con una determinada dirección. Una tendencia alcista demuestra que hay más compradores que vendedores, y una tendencia bajista demuestra que hay más vendedores que compradores. Ahora, las tendencias no son una línea recta. En ocasiones ocurre una tendencia muy fuerte que va cobrando más fortaleza y se forma a través de una sucesión de líneas alcistas con un ángulo cada vez más pronunciado. Ahora bien, esta línea trazada de tendencia marca el soporte de ese movimiento. Por lo tanto, debes estar muy atento al momento en el que las cotizaciones rompan ese movimiento a la baja, es decir, cuando se rompe el soporte dinámico de la tendencia, suele ser una señal de que podría comenzar una fase o periodo bajista. De la misma forma, si tienes una tendencia bajista, la línea trazada que marca la dirección actúa como resistencia, y cuando se rompe al alza resulta el preludio de una nueva fase alcista. Sin embargo, ten especial atención en el tamaño de la ruptura, no te abalances a invertir tu dinero apenas el precio cruce la línea de tendencia. Fíjate en el volumen y espera confirmar el rompimiento. Espera el cierre de una segunda o una tercera vela que confirme la nueva tendencia. Ahora, al igual que los soportes y las resistencias horizontales, las líneas de tendencia adquieren fortaleza con cada nuevo rebote en este nivel,
y cuanto más tiempo permanezcan vigentes, más fuertes se hacen. Sin embargo, mientras más fuerza tiene, más potente será el cambio cuando se rompa la tendencia. Y en esos casos también ocurre un pullback o corrección hacia la antigua línea de tendencia. Vamos a hacer un ejercicio acá para mostrarte rápidamente. Si vemos el gráfico diario del euro dólar, supongamos que estamos un poco en el pasado, nos vamos un poco hacia atrás en el momento en el que no había ocurrido la corrección fuerte. Estamos unos días más atrás y la línea de tendencia la habríamos trazado de esta forma. Esta línea de tendencia estaría actuando como un soporte dinámico de este movimiento. Lo que sucedió es que el precio, si vemos aquí rápidamente, rebotó una vez, rebotó dos veces, y cuando intentó rebotar la tercera vez rompió la línea de soporte dinámico. El precio se fue hacia abajo. Ocurrió una corrección hacia el soporte que actuó ahora como resistencia, y podríamos estar viendo es una caída muy fuerte en el precio del dólar yen, un cambio de esta tendencia alcista que venía formándose, y ahora podríamos esperar una caída, un movimiento hacia abajo. Es muy importante que siempre operes, sin embargo, siguiendo la tendencia. Si la tendencia es alcista, debes buscar oportunidades de compra y nunca oportunidades de venta. Si la tendencia es bajista, siempre buscarás oportunidades de venta y no de compra. Desde luego, es tu decisión el periodo de tiempo en el que estés invirtiendo, porque ese periodo de tiempo determinará la tendencia que vas a seguir, la tendencia macro que vas a seguir. Recuerda que hay, vamos a llamarlo así, mini tendencias en periodos de tiempo más cortos que te permitirán tomar beneficios de forma más rápida en posiciones que no permanecen abiertas durante mucho tiempo. Pero no abuses de los periodos de tiempo muy cortos. Los periodos de tiempo cortos te pueden dar beneficios más rápidamente, pero también contienen muchas señales falsas que te harán perder dinero. Siempre recuerda confirmar tus señales con otros indicadores. Cosas como confirmar con el volumen, los cierres de las velas y otros indicadores que veremos más adelante. Pero no abuses tampoco de los filtros, porque podrían retrasar mucho tu entrada y por lo tanto hacerte perder beneficios o incluso hacerte perder por completo una oportunidad. Cuando te encuentres operando una tendencia alcista, intenta comprar cuando el precio se apoye en la línea de tendencia. Y siempre debes salir de la operación cuando el precio caiga por debajo de esta línea. En caso de que hayas comprado en la línea de tendencia esperando un rebote y el precio siguió cayendo y rompió la línea, lo más inteligente que puedes hacer es cerrar la posición y asumir la pequeña pérdida. Es mejor perder un poco ahora que dejar abierta una posición perdedora mucho tiempo, porque podría afectarte duramente. En este negocio, si tú asumes por ejemplo una posición de compra aquí, cuanto más suba el precio, más dinero estarás ganando y seguirás ganando mientras mantengas la posición abierta y el precio siga subiendo. Cuando consideres que ya ha subido bastante, que quizás ya no suba más, o cuando identifiques un patrón de cambio de tendencia, debes cerrar tu posición para quedarte con el dinero que has acumulado hasta ahora en toda la subida. Por el contrario, si compraste en este mismo nivel, pero el precio se fue en contra y comienza a bajar, comenzarás a perder dinero. Y seguirás perdiendo dinero mientras el precio sigue bajando y tú te mantengas con la posición abierta. Dejarás de perder dinero cuando cierres la posición. Y tú te preguntarás, ¿y por qué mantendría yo una posición abierta si estoy perdiendo dinero? Porque estás esperando que el precio suba nuevamente. Si tu análisis te dijo que el precio va a subir o que está próximo a subir, es posible que todavía baje un poco más antes de comenzar a subir. Pero somos seres humanos y nos equivocamos. Así que hay ocasiones en las que debes olvidar tu ego, aceptar que te equivocaste y cerrar la posición perdedora cuando acumule más pérdidas de las que estás dispuesto a asumir. De lo contrario, alimentar tu ego te puede salir muy caro. En la siguiente clase te voy a mostrar patrones de cambio de tendencia, formaciones gráficas y otras figuras que te pueden ayudar a identificar y predecir los posibles próximos movimientos del precio para que aprendas a aprovechar oportunidades o salirte de una posición en el momento correcto.